Muy buenas noches a todos. De parte del Centro de Capacitación para darles la bienvenida a este webinar informativo y aplicativo sobre el curso que se estará iniciando el siguiente viernes 3 de octubre sobre la elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería EPC. ¿No? Primeramente, agradecer a todos por su presencia en este webinar. También agradecer al ingeniero Alex Torres, que sabemos que está con una agenda muy apretada y está en campo y bueno, así se está dando el tiempo necesario para poder compartir, ¿no? Toda la experiencia que tiene y podernos ayudar a facilitar nuestra labor en el campo de la ingeniería. No, bueno, sin nada más que extensión, nuevamente agradecer al ingeniero Alex Torres y le cedo la palabra para que pueda dar inicio a este webinar. Muy amable, Franz. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Antes de iniciar el webinar, consultarles si me oyen bien y si ven la pantalla que se está proyectando, por favor, si me pueden confirmar ahí por el chat. Perfecto, muy amable, gracias por confirmar. Muy bien, vamos a dar inicio. Como bien menciona acá mi colega Franz, darles, bueno, en este caso agradecerles por su tiempo, por darse tiempo, para ver justamente, ¿no? El curso que se va a impartir la siguiente semana. Más adelante vamos a indicar los días los cuales se van a dictar el curso, ¿ya? Justamente el día de hoy vamos a hacer un webinar introductorio a lo que es elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería, ¿no? Enfocados a los proyectos CPC, ¿ya? Entonces, antes de iniciar, permítame presentarme, ¿ya? Bueno, mi nombre es Alex Torres, soy ingeniero de formación, ingeniero en gas y petróleo. Tengo algunos cursos de posgrado, como un diplomado en operadores de planta de gas y una maestría en operaciones petroleras, ¿no? Eso hace de que tanto el tema de la formación como la experiencia, como podemos ver, nos hace poder transmitirles a ustedes todo este compendio de información, ¿no? No solamente teórico, sino práctico, que va a ser resumido justamente para lo que es nuestro, en este caso, el curso, ¿no? Presente. Hablándoles un poco de mi experiencia, actualmente, bueno, estoy ya con un régimen, estoy trabajando en una empresa, ya estoy justamente ahora en campo. Anteriormente era como un consultor externo, ya llevo más de 10 años, ¿no? En la parte de proyectos, tanto en la parte de ingeniería, gerenciamiento, ejecución de proyectos, en la parte de construcción, incluso alguna experiencia en procura de materiales, como también equipos, ¿no? Pasando por diferentes puestos de trabajo, supervisor de obra, jefe de ingeniería, coordinador de ingeniería, especialista mecánico, ¿no? Que es mi especialidad. Y eso vamos a ir viendo, ¿no? Cuando veamos ya la parte de ejecución, o en este caso el tipo de elaboración de este tipo de estudios, ¿no? Vamos a ver qué especialidades se puede ir dando dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? En mi caso, yo estoy más enfocado en la parte, o en mi especialidad, que es la parte mecánica o piping también, ¿no? En cuanto a las empresas, son distintas empresas, como bien les menciono, este rubro es bastante dinámico, hay bastantes proyectos, eso hace de que estoy pasando por diferentes empresas, como Procertec, Carlos Caballero, Migema Construcciones, IS Energía, perdón, IPCO SRL, Incertec, y bueno, también ya algunas experiencias en el exterior, como ser Procertec Perú, Petro Brasil, ¿no? Con algunos trabajos ya al decir exterior, hablando fuera de Bolivia. Y bueno, participando en proyectos de envergadura a nivel nacional, en la parte o en el área de oil, gas e industrias, ya que vamos a ir citando algunos ejemplos con los cuales vamos a dar algunas pautas respecto al curso, ¿no? Que vamos a tener los siguientes días, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo un poco de la experiencia de los proyectos que se pueden llegar a dar, ¿no? Y en qué parte nosotros podemos estar enfocados en cuanto a un tipo de servicio, ¿no? Cualquier consulta o duda que tengan, por favor, me lo van a hacer saber, ya sea por el chat o tienen ahí el micrófono abierto, levanta la manito y pueden hacer la consulta respectiva, ¿ya?
Entonces vamos a ir viendo un poco lo que son los proyectos que se pueden ir dando, hablando un poco de las experiencias, ¿no? Como dice acá, dimensionamiento de puentes, regulación y medición del tipo de transferencia y custodia, estaciones de bombeo, ¿no? Aquí podemos ver ya un producto final, ¿no? Una elaboración, en este caso, de una ingeniería de detalle. Acá tenemos un puente de medición y regulación de tipo transferencia y custodia. Acá podemos ver un sistema de filtración, un sistema de medición, un sistema de regulación, ¿no? Esto ya estamos hablando de una ingeniería de detalle, ¿ya? Una ingeniería de detalle el cual ya tiene una información, ¿no? Apto para construcción. Hablando de las distintas especialidades. Ahí vamos a entrar en la parte de procesos, la parte de piping, mecánica, eléctrica, instrumentación civil y dependiendo el tipo de proyecto que se dé, ¿no? Este tipo de proyectos, como les mencioné, y es una ingeniería de detalle apto para construcción. Y en el curso vamos a ir viendo, ¿no? Que un proyecto de ingeniería puede conllevar ya sea distintas etapas, ¿no? Puede ser una etapa de una ingeniería conceptual, o mejor dicho, una ingeniería de visualización conceptual, una básica y una básica de detalle, ¿no? Entonces vamos a ir viendo justamente cada una de estas etapas y cuál es el alcance que se tiene, ¿no? Aquí simplemente vamos a ir viendo ya los productos finales, hablando de una ingeniería de detalle, ¿no? Puede ser un proyecto nuevo, puede ser un proyecto al cual se está adecuando, ¿no? A un sistema existente. Aquí podemos ver una maqueta 3D, como les mencioné, donde todo lo que está a colores es lo que se va a implementar y todo lo que está en color gris es lo existente, donde nosotros vamos a adecuar, ¿no? Todo nuestro estudio en función a lo que se tenga, ¿no? En ese momento como existente. Entonces, en el curso vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo desde la etapa conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle. Vamos a enfatizar bastante lo que es la parte de ingeniería de detalle, lo que es también no solamente es realizar cálculos, porque también realizar este tipo de proyectos también requiere recursos, ¿no? Y vamos a ir viendo eso, ¿no? Al decir recursos, un relevamiento de campo, subcontratar empresas que realicen un levantamiento topográfico, ¿no? O un estudio de suelos, un estudio de resistividad de suelos, mejor dicho, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, entonces los recursos necesarios se van requiriendo, ¿no? Los mismos. Y ya uno cuando va adquiriendo experiencia ya sabe lo que necesita para poder ir ejecutando cualquier tipo de proyecto. Uno de los objetivos que tenemos nosotros es poder transmitirles este paso a paso para que ustedes puedan ya ir implementando, utilizándolo como una herramienta, ¿no? Para su día a día o su formación profesional, que hay en algunos casos, ¿no? Que ustedes están todavía estudiando y otros que ya están trabajando pueden tener ya como que una guía de cómo poder realizar este tipo de proyectos, hablando de en qué etapa uno va a realizar el estudio o el proyecto, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo las etapas de un proyecto de ingeniería. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Aquí igual otros proyectos, ¿no? Aquí, como podemos ver, son proyectos nuevos. Aquí, por ejemplo, es un tanque de almacenamiento de gasolina especial, la parte de instrumentación, ¿no? Aquí entra bastante lo que son las distintas áreas. Aquí el mismo caso es un proyecto nuevo, una implementación de una planta de tratamiento de efluentes, ¿no? Donde se adecuó sobre algo ya existente, ¿no? Entonces, ahí tomó bastante peso el relevamiento de campo, ¿no? La información, los inputs que uno puede ir obteniendo, ¿ya? De lo que es un relevamiento de campo. También es necesario tener un input de parte del cliente, ¿no? Porque puede ser que ya tenga un estudio previo para que nosotros podamos revisar y validar según sea el caso, ¿no? Si es una ingeniería básica, va a pasar a una ingeniería de detalle, entonces tenemos que validar esa ingeniería básica. Y lo mismo pasa con las siguientes etapas, ¿no? Entonces, en el curso vamos a ir viendo justamente eso. Si yo desarrollo una ingeniería básica, ¿qué input yo necesito para poder desarrollarlo? ¿No? Relevamiento de campo, información previa del cliente, el anhelo o el deseo que él
tiene, ¿no? Entonces, en función de eso se van... des- Lo mismo acá, tenemos lo que es un parque de esferas. En este proyecto se realizó lo que es la adecuación del parque de esferas, ya de una de las refinerías, y con la implementación de un sistema contra incendio, ¿no? Aquí estamos viendo ya productos finales, una ingeniería de detalle, pero hay otros proyectos donde vamos a ver que vamos a arrancar desde una ingeniería conceptual, ¿no? Un anteproyecto o viabilidad también, como se los llama, ¿no? Ahí vamos a ver no solo la parte de especialidades, ingeniería, mejor dicho, procesos, eléctrica, instrumentación. Y cabalmente hay un ejemplo, ¿no? De un proyecto para poder mencionar a qué nos referimos con eso, ¿ya? Aquí otro tipo de trabajos o estudios que se realizan, ¿no? Hacer una implementación a algo ya existente. Entonces acá vamos a poder ver que ya hay una planta ya construida que nosotros vamos a tener que realizar o requerir cierta información del cliente. A veces los clientes ya tienen maquetas 3D, ¿no? Que nos va a ayudar bastante la parte de dimensional o espacial para poder ir emplazando los equipos, las tuberías y el cálculo hidráulico sea un poco más preciso para ver las pérdidas de presión que puede tener en todo el trayecto de la tubería o dependiendo del tipo de proyecto que se tenga, ¿no? De la misma forma, al tener una maqueta ya conforme ahora, igual se tiene que hacer un relevamiento de campo, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir viendo lo que va pesando es siempre realizar un relevamiento de campo para poder, bueno, en este caso, antes de realizar cualquier tipo de estudio de ingeniería, ¿no? Dependiendo en la etapa que uno se encuentre, ¿no? Aquí un ejemplo claro, esto es una maqueta existente en color gris y todo lo que está en color es la implementación que se hizo, ¿no? A esto, esto me refería con el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Este es un tipo de proyecto, es una ingeniería conceptual, ¿ya? En el cual se ha requerido, si bien la parte técnica, pero al ser hacer una ingeniería de conceptual o de viabilidad, también se ha requerido un estudio demográfico, un estudio social, del estudio social, lo que es el tema de poder sociabilizar el proyecto con la comunidad, ¿no? Porque esto era un proyecto en el cual se iba a transportar, ¿no? En este caso, agua potable, ¿no? Estos son lo que menciona ahí, las aducciones, el cual va a pasar por distintas, en este caso, provincias, ¿ya? Estamos hablando de Cercado, Tiquipaya y Sacaba, digamos, ¿no? Entonces, aquí dentro del proyecto era sociabilizar de que se va a realizar un proyecto con todas estas comunidades, OTBs y demás, se realizaban reuniones con todos, con las alcaldías, subalcaldías, donde se tiene que sociabilizar el proyecto para que todo el mundo esté conforme y de acuerdo, ¿no? Entonces, el tema social aquí pesó bastante y lo vamos a tocar cabalmente en lo que es un estudio conceptual, ¿no? Cuando veamos la etapa de ingeniería conceptual, vamos a ver qué dificultades ha tenido, ¿no? En la parte técnica, producto a la sociabilización del proyecto, ¿no? Porque el tema social pesó bastante para poder hacer bastantes cambios en la ruta de la tubería, ¿no? Está también el estudio hidrológico, el estudio medioambiental es otro punto también, ¿no? Porque acá hacer un proyecto de viabilidad o conceptual requerimos una ficha ambiental, a diferencia de realizar una ingeniería de detalle donde yo ya tengo una ficha ambiental, yo ya tengo un área determinada donde yo voy a emplazar o a ampliar la industria, ¿no? Entonces es muy distinto realizar una ingeniería de detalle versus una ingeniería conceptual, ¿no? Entonces en el curso vamos a ir dando esas pautas justamente para que veamos, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo definir al realizar un estudio de ingeniería en la parte de visualización o conceptual o en una ingeniería básica o una ingeniería de detalle? Entonces cada una de esas etapas va a tener un alcance, ¿no? Y una definición de proyecto. Y ahí vamos a ir viendo algunas bibliografías, los cuales nos van a dar una idea, ¿no? De qué tanto yo puedo definir en cada una de las etapas un proyecto y qué o
cuánto me puede llegar a costar, hacer una estimación de costos también, ¿no? Dependiendo mucho de la experiencia también, ¿no? De los profesionales que tengan respecto al proyecto que se esté ejecutando, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo algunos ejemplos, los cuales vamos a tener cabalmente para las clases prácticas como ejemplo del tema que se está dictando, ¿no? O sea, vamos a tener la parte teórica y vamos a tener una parte práctica, donde vamos a ir viendo proyecto por proyecto para que se pueda entender el objetivo, el alcance que tiene cada una de esas etapas, hablando de una ingeniería, ¿no? El desarrollo de una ingeniería. Y bueno, también tenemos distintos tipos en este caso estamos hablando de un proyecto, ¿no? De un proyecto donde se hizo un relevamiento de campo, se hizo un traslado de toda esta unidad, veámoslo así, de que estaba en el punto A al punto B, ¿no? Aquí entró el relevamiento de campo, hablando con nube de puntos, ¿no? Son otros servicios que dan otras empresas para que ayuda bastante al momento de realizar este caso, ¿no? Poder nuevamente representar en una maqueta 3D toda una planta, ¿no? Este tipo de proyectos se dio en la etapa de COVID y vamos a tener algunos ejemplos de esto. ¿Por qué? Porque en la etapa de COVID todo el mundo estaba en cuarentena, no podíamos salir y demás. Entonces se mandó cierto personal, en este caso la empresa, la que realiza este tipo de estudios, para que pueda generarnos, ¿no? A nosotros, eh, ya sea en este caso, un relevamiento con nube de puntos, con el cual uno ya puede ir trazando todo lo que es o emplazando los equipos, modelando los equipos, mejor dicho, y luego emplazarlos. Lo mismo modelando la parte de estructuras, piping, eléctrica, instrumentación, para luego ya plasmarlos ya en planos, ¿no? Porque esto, el objetivo era poder tener ya un conforme a obra, una maqueta conforme a obra, y de ahí ir sacando todo lo que es la ingeniería, ¿no? La ingeniería de detalle. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos y aquí les muestro acá uno de ellos, que es justamente, ¿no? Que fue una sola empresa a realizar un estudio, un levantamiento topográfico y con toda esa información, el input, ya poder realizarlo desde el gabinete, ¿no? Desde el gabinete, todo lo que es, conllevaría realizar un estudio o la elaboración de lo que es una ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, van a ver que un proyecto de ingeniería puedes hacerlo acá en el mismo país, el mismo lugar o en el exterior, ¿no? Se pueden dar esos casos y se dan, ¿no? De esa forma. Entonces, el tema de elaboración de proyectos de ingeniería a nivel mundial es bastante requerido, ¿no? No sé si tienen tal vez alguna consulta duda antes de entrar a lo que es el temario, ¿no? El temario del curso, ¿no? Para ver qué es lo que vamos a tocar. Vamos a ir viendo un poco el índice, pero no sé si tienen tal vez alguna consulta o duda de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Eran algunos ejemplos que queríamos indicarles, ¿no? Justamente que vamos a ir tocando en el curso que se va a dictar la siguiente semana. No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Muy bien, si no hay consulta, vamos a ir avanzando. Ahí hay una consulta. Sí, Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿cómo? Sí, le escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Quería realizar la consulta del tipo de software que se está utilizando para la realización tanto en ingeniería de diseño básico y de detalle, porque en algunos proyectos que yo he podido observar, algunos, bueno, hay una gran diversidad, ¿no? De software, tanto los que utilizan CADWords, AutoCAD Plan y demás. Entonces, propiamente dicho, en lo que se va a realizar el curso, ¿qué software se está utilizando? Eso quería consultarle, por favor, tanto para el tema de piping, soportería o lo que se necesita, ¿no? Para este tipo de proyectos. Eso, por favor. Gracias. Perfecto. Sí, no, como les mencioné, el tema de elaboración de proyectos de ingeniería, dependiendo del tipo de proyecto, va a haber las especialidades, ¿no? Y solamente para ir dando ejemplos. Ya en el curso vamos a hacer una introducción, ¿ya? Y vamos a entrar
no a detalle por especialidad, porque es muy amplio, ¿no? Para poder dar, digamos, una ingeniería, ya hablando de las especialidades, tendríamos que tener un especialista de procesos, por ejemplo, ¿no? Él nos dirá, yo para hacer una ingeniería de detalle necesito, bueno, voy a utilizar para este proyecto, porque también dependiendo del proyecto, ¿no? Si es oil gas, gas y petróleo, normalmente los procesistas, ya, porque yo no soy procesista, ya, pero entiendo lo que es el uso de los software sería el HYSIS, por ejemplo, ¿no? O sea, es un tema hidráulico, un sistema continuous inlet, hay que utilizar el PyFlow, ¿no? Entonces, en el curso vamos a entrar a ese punto donde vamos a tener una, no vamos a manejarlo, simplemente vamos a indicar qué software utiliza como ejemplos, ¿no? Para cada especialidad. Ahí entraba, ¿no? Con la parte de procesos, estaba el HYSIS, el PyFlow, el Gascal, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Porque también hay la parte hidráulica igual, ¿no? Hay la parte de agua potable, por ejemplo. Creo que es el WaterCat o otros software también que maneja, ¿no? Ahora, para la parte de piping, por ejemplo, como mencionabas, también igual vamos a indicar, porque también es una especialidad, es algo que no vamos a llegar a entrar y a manejar, ¿no? Porque simplemente vamos a ir viendo, ¿ya? Eso quiero aclarar muy bien, vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Que nos van a hacer entender el alcance que tiene, ¿no? De poder desarrollar los proyectos de ingeniería, pero partiendo por etapas, ¿no? Ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, ¿ya? Y dentro de eso vamos a ir viendo, ¿no? Que con los ejemplos que tengamos, qué especialidades entran, qué tipo de entregables generan, qué información se genera, cómo yo defino el proyecto en esa etapa, ¿no? Entonces vamos, a eso va el curso presente, ¿no? A dar ese pantallazo de todo lo que se puede llegar a ver al desarrollar un proyecto de ingeniería en las distintas etapas. Ya las especialidades, es como bien mencionaba el colega, vamos a nombrarlas, ¿sí? ¿Qué software maneja? Ya un poco más y entrando a la parte de detalle. Ahí vamos a entrar seguramente con los de piping. Y ahí vamos a estar con el CADWorks, el AutoCAD Plan 3D. Vamos a ir nombrando, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos mostrando cómo son esos softwares. Por lo menos de mi especialidad puedo ir mostrándoles y de las otras especialidades indicándoles cuáles utilizan, digamos, ¿no? Porque hay la parte civil, hay la parte eléctrica, la parte de instrumentación, hay la parte mecánica. En la parte mecánica, el mismo caso, ¿no? Tiene, dependiendo del tipo de recipiente, si es a presión, si es atmosférico. Entonces, hay distintos softwares, ¿ya? Entonces, en este curso, como les mencioné, está enfocado más que todo para poder ir viendo, ¿no? Cada una de las etapas y la definición que tienen al realizar este tipo de estudio, ¿ya? qué yo, qué tanto yo puedo definir el proyecto y qué tanto o cuánto llegaría a costarme también el proyecto, dependiendo del estudio que se realice en cada una de las etapas. ¿Ya? Entonces, va más o menos, va así, mejor dicho, lo que es el curso presente. Ya no vamos a entrar al tema de uso de software de especialidades. Es como les decía, es una especialidad. Y eso ya se vería en cursos ya más específicos, ¿no? Es un poco para aclararlos. No sé si está claro tal vez la consulta. Sí, está bien. Muchas gracias. Perfecto. Cualquier consulta igual me lo hacen saber, por favor, y lo vamos viendo. Ya, entonces vamos a entrar a lo que es ahora, hablando un poco del contenido del curso. Ya, entonces el curso lo vamos a dividir en 6 módulos. Ya, el primer módulo va a ser introducción a los proyectos. Bueno, aquí hay otra consulta de Joel antes de entrar. A ver, sí, Joel, te escuchamos. No sé si tiene alguna consulta, Joel. No le llegamos a escuchar. Sí, creo que no lo escuchamos. Si puede escribirlo por el chat, igual les respondemos, no hay problema. Ya, entonces vamos avanzando. Igual, Joel, pues,
es escribirlo igual, si es que no funciona tu audio, pues puedes escribirlo y lo respondemos la consulta, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo lo que es pregunta, Cajuel, ¿no? ¿El curso comprenderá el análisis de costos de los proyectos? No vamos a llegar a ese punto, ¿ya? Vamos a ir viendo algunas prácticas recomendadas que nos va a ayudar a entender qué tanto yo puedo llegar a definir, ¿no? Un proyecto al elaborar cualquiera de las etapas hablando de un estudio de ingeniería, conceptual, básica, de detalle, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo definirlo? Y qué tanto también puede llegar a costar, ¿no? Porque hacer también un costo de cuánto es, hay que realizar cotizaciones y eso normalmente ya los realizan en la etapa, por no decir básica y de detalle, ¿no? En esa etapa donde ya está todo definido, poder sacar un presupuesto, ¿no? Del proyecto para luego pasárselo al cliente y el cliente con ese presupuesto ya pueda él ir trabajando, ¿no? Y con ello poder mandar a una licitación, por ejemplo, ¿no? Normalmente es así, se hace primero un estudio o se realiza este tipo de proyectos de ingeniería para que el cliente conozca, ¿no? De cuánto le va a llegar a costar el proyecto como tal. En este curso vamos a ir viendo nomás algunos lineamientos, buenas prácticas, ¿no? En cuanto en lo que yo pueda definir en cada una de las etapas eh, de, de ingeniería, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo ahí en el curso, vamos a ir pasando información de algunas bibliografías que nos va a llegar a hacer entender qué tanto yo puedo llegar a definir en cada una de estas etapas de proyectos de ingeniería, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Si hay consultas, igual me los hacen saber. Ahora, acá del contenido, como les decía, vamos a tener la parte de una introducción a los proyectos de construcción. Ya, vamos a ir viendo este punto, es algo muy interesante, porque también dentro de la parte constructiva también se realizan este tipo de estudios, ¿no? Porque hay que hacer una validación de la ingeniería que tenga el cliente para ver, ¿no? Si hay alguna inconsistencia o hay algún cambio, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, porque al tener un estudio previo, ¿no? Que luego se va a llegar a ejecutar, ¿ya? Hay que validarlo por distintas razones. Uno, porque puede ser que se haya realizado otra empresa, hay que revisar, somos personas, podemos cometer algún error, ¿no? Entonces, o pasarnos por alto algún punto, entonces eso se va corrigiendo, ya que después de ello ya lleva la parte constructiva, por ejemplo, ¿no? Otra razón es que puede ser el tiempo, ¿no? Que yo he elaborado un estudio de una ingeniería de detalle, ¿ya? Pongámosle así, que pasaron unos 5 años, ya las condiciones cambiaron, entonces nuevamente hay que hacer una validación del mismo, ¿no? Son varios factores que se van tomando en cuenta, ¿ya? Y justamente vamos a ir viendo lo que es en una ingeniería básica, una ingeniería de detalle, como ejemplos claros en el cual vamos a ir viendo estos puntos, ¿ya? Pero en el primer módulo, como les decía, introducción a los proyectos de construcción, es cabalmente para poder ver, ¿no? Qué tipo de proyectos se pueden ir dando, ¿no? Lo que son los proyectos EPCs, EPs, o solamente Procura, o solamente ingeniería, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos y algunas características, ¿ya? La que bueno, no normalmente, comúnmente se van desarrollando son los proyectos EPC, Ingeniería, Procura y Construcción, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunas características que tiene, algunas diferencias que tiene respecto a otras modalidades de proyectos, ¿no? Entonces, aquí vamos a una pequeña introducción a lo que son los proyectos y luego vamos a ir enfocándonos ya a lo que son los proyectos ya netamente de ingeniería, ¿no? Acá más o menos vamos a ir viendo en qué etapa nosotros nos encontramos en un proyecto completo, veámoslo así, para luego desarrollar lo que es la ingeniería. Pues aquí vamos a ver en la parte de ingeniería, introducción a los proyectos de ingeniería. Vamos a ir nombrando, vamos a ir dando bueno, en este caso, un panorama de las distintas etapas
que conlleva realizar este tipo de proyectos. Vamos a ver ingeniería de visualización, ingeniería conceptual, básica y de detalle, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a ver todas las etapas de ingeniería en este módulo, ¿ya? E incluso está la ingeniería de visualización. Ingeniería de visualización, ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, ¿ya? Son cuatro normalmente. Y de esas vamos a profundizar las que normalmente salen o son requeridas en el mercado, hablando de un desarrollo de una ingeniería conceptual, una ingeniería básica o una ingeniería de detalle. Entonces, aquí nos vamos a enfocar bastante en lo que son los alcances que llegan a tener este tipo de estudios, ¿no? Para tenerlo claro. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces el cliente, bueno, también eso hay que indicar, ¿no? Al principio y definir, ¿no? Qué tipo de entregables o productos se va a generar o se genera en una ingeniería básica. Entonces aquí vamos a dar un listado mínimo requerido para poder desarrollar una ingeniería básica o una ingeniería conceptual. Y bueno, la ingeniería de detalle ya es una ingeniería para construcción, entonces tiene que estar completo, ¿no? Entonces, a veces hay una ambigüedad donde se va pidiendo más cosas y de a poco ya nos vamos entrando a lo que es ya una ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, ahí hay un punto en el cual tenemos que ir delimitando y esto se hace siempre al principio, ¿no? Por eso está la lista de entregables, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ir nombrando, ¿no? Vamos a ir indicando que mínimamente qué es lo que tiene que tener como entregables una ingeniería conceptual, una ingeniería básica o una ingeniería de detalle, ¿ya? Entonces, es eso. En la introducción vamos a ver todos y luego vamos a tener el módulo 3 que vamos a profundizar lo que es el alcance de una ingeniería conceptual, el módulo 4 una ingeniería básica, el 5 una ingeniería de detalle, ¿ya? Y el último módulo va a ser un caso de aplicación de una ingeniería básica de detalle en un proyecto EPC. Vamos a partir incluso desde cómo normalmente un contratista, ¿no? Que quiere llegar a realizar algún tipo de proyectos, ¿no? Busca, ¿no? Las licitaciones que normalmente están colgadas en los clientes, ¿no? Hablando de las IPFBs, ellos lo publican, es público, es abierto, puede uno ingresar y poder descargarlo, ¿no? El único detalle es de que tienes que estar habilitado como proveedor de ese cliente, ¿no? Para poder participar. Y vamos a ir viendo algunos detalles, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Como experiencia, parte legal, y demás, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, desde dónde puedo conseguir esa información, qué es lo que normalmente se transmite o transmite el cliente a estas empresas para que ellos puedan cotizar, ¿no? Y luego vamos a pasar ya a la parte de desarrollo, digamos, ¿no? Desde un cronograma, desde un punto de vista de realizar un levantamiento, un relevamiento de campo, trabajo en gabinete, qué tipo de entregables se generó para ese proyecto, y cuál va a ser el producto final. Entonces vamos a ir dando algunas pautas, vamos a ir nombrando. Entonces esto va a ser eh, prácticamente un resumen de lo que vamos a ver, de cómo se llegan a manejar este tipo de proyectos, ¿no? Al realizar lo que son proyectos de ingeniería, ¿ya? Entonces, va así nuestro curso. Son los 6 módulos que se van a ir dando. Y en cada uno de ellos vamos a ir viendo ya algunos otros puntos, ¿no? Para ir profundizando. Por ejemplo, aquí vamos a tener definición y conceptos, seguramente, tipos de proyecto y contratos de ingeniería y construcción, ciclo de vida de un proyecto, vamos a ver las fases de ciclo de vida de un proyecto, ciclo de vida, bueno, fases de ciclo de vida, el ciclo de vida de un proyecto, conceptos de procesos de proyecto, características del proyecto de ingeniería, ¿no? Entonces vamos a ir viendo o profundizando en esta parte para dar este caso, una introducción para luego ya pasar a lo que son los estudios de ingeniería, ¿ya? Y en la parte de introducción vamos a ir viendo, ¿no? Definición y objetivo vamos a ir viendo. Aquí vamos a entrar a cada una de las etapas, ¿no? Etapas de estudio de una ingeniería conceptual en proyectos, casos de estudios también, ¿no? En cada uno de estos módulos, hablando ya de la parte de ingeniería conceptual, vamos a tener siempre un ejemplo práctico o un ejemplo real para poder entender
este módulo de una ingeniería conceptual. Como hace un rato mencionamos, el tema de la adopción, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí va a ser nuestro caso de estudio justamente ese proyecto, ¿no? Para que ustedes entiendan cuál era la complejidad, ni siquiera técnica, era social, era medioambiental. Entonces vamos a ir viendo todo ello, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ir seguramente desglosando un poco más la parte teórica, definición de objetivos, etapas del estudio de ingeniería conceptual en proyectos, caso de estudio, ¿no? El caso de estudio es nuestro ejemplo. Lo mismo pasa con ingeniería básica, definición y objetivos, una macroestructura básica de las fases de una ingeniería básica, ¿no? Vamos a ir viendo a detalle qué es lo que se llega a definir, ¿no? Cómo se llega a realizar también este tipo de proyectos. Una microestructura de la ingeniería básica, entregables, ¿no? Los entregables, qué es lo que mínimamente yo necesito para tener una ingeniería básica. Y por ejemplo, bueno, en este caso igual, nuestro caso de estudio, ¿no? Nuestro ejemplo. Lo mismo va a pasar con la parte de ingeniería de detalle. Aquí vamos a enfatizar un poco más, vamos a ver algunas cosas más, porque ya en esta etapa es ya el producto final, ¿no? Es la documentación con la cual uno ya pasa a la siguiente etapa, que sería la parte ya de construcción, ¿no? Aquí definición, objetivos de la fase de ingeniería de detalle, etapas de la fase de ingeniería de detalle, microestructura de la ingeniería de detalle, organización de en este caso, de un staff de ingeniería, principales principales actividades de la ingeniería de detalle. Vamos a ver también la coordinación técnica entre departamentos, ¿no? Cómo se llega a manejar, dependiendo del tipo de proyecto, qué información le entrega una especialidad a la otra y qué es lo que hace esta especialidad con esta información y cómo la transmite también a las otras especialidades, ¿no? Entonces, algo muy importante acá, y eso siempre lo vamos a ver igual en el curso, y siempre lo digo, es el tema de comunicación, ¿no? En las especialidades, si bien a veces somos una misma empresa y todos estamos en la misma habitación, no existe esa comunicación o esa fluidez de información. Entonces se van haciendo como islas, se van aislando las especialidades, la parte de procesos, eléctrica, instrumentación, y al final cuando lo empiezan a hacer, a engranarlo, a unirlo, veámoslo así, todo el proyecto, entonces ahí se van viendo las inconsistencias, que no se consideró esto, aquello, entonces hay muchos problemas. ¿Y eso qué causa? Y eso se va dando día a día, es tiempo, ¿no? Pérdidas de tiempo. Y el peor enemigo cuando se desarrolla este tipo de proyectos de ingeniería es el de perder tiempo, ¿no? Aquí el objetivo es optimizar siempre el tiempo, ¿no? Para que todo nos salga dentro del cronograma. Y cabalmente, el último módulo, ¿no? Es donde nos va a dar ya un panorama donde se va a llegar a entender, veámoslo así, de que dependiendo del tipo de proyecto, si yo fuese un contratista, qué tipo de recursos voy a necesitar y cantidades, porque en este tipo de proyectos, CPCs y demás, también habla de tiempos, ¿no? Tiempos. En tal tiempo tienes que terminar. Entonces, yo ya voy viendo si voy a necesitar dos especialistas de una misma área o solo uno, o sus colaboradores, ¿no? De un solo especialista. Entonces, hay que ir jugando. Y este ejemplo, ¿no? Y este ejemplo vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo desde la parte de cotización, ¿no? Desde la parte de cotización. Todo eso va sumando para poder dar una mejor propuesta, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo se van dando, ¿no? El tema desde la parte de licitación, de la parte puede participar en este tipo de concursos, ¿no? Pues también es un concurso donde la mejor propuesta, tanto técnica y económica, gana, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo también determinación de objetivos del caso de estudios, relevamiento de campo, estudios básicos, definición de los delineamientos del proyecto, elaboración de la ingeniería por especialidades, procesos, mecánica, eléctrica, instrumentación, control y la parte civil, generación de documentación. Vamos a ir viendo algunos de estos documentos, los más importantes, e ir viendo cuál es la importancia que tienen, ¿no? Cada uno de ellos. Y bueno, los planos también. Y bueno, por último, con todo este compendio es la presentación, ¿no? Del databook de ingeniería. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros queremos presentarles o mostrarles en los siguientes cursos. O mejor dicho, en el curso presente, en los siguientes días. ¿Ya? No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda.
Por ejemplo, acá, una vez visto el índice del curso, aquí vamos a tener los objetivos, ¿no? El objetivo que queremos darles nosotros con este curso es conocer los distintos tipos de proyectos y sus etapas en el ciclo de vida de un proyecto de construcción, conocer las etapas de proyectos de ingeniería. Todo nace, como dice acá, de una idea o una necesidad que se tiene con el fin de cubrir una demanda, implementar, expandir, desarrollar algo hasta obtener un producto final, ¿no? Conocer los estudios previos necesarios antes, antes de la ejecución, ¿no? Entonces, es necesario conocer eso. Conocer también de manera general las distintas especialidades de ingeniería que conforman el grupo de trabajo y mejorar, ¿no?, su capacidad para colaborar con otros profesionales en la elaboración de un proyecto. Es ahí donde, donde todas estas ideas son materializadas mediante estudios que está conformado por instructivos, procedimientos, cálculos, planos, etcétera, ¿no? También conocer el contenido, alcance e importancia de los documentos de un proyecto de ingeniería, ¿no? Si bien yo tengo una especialidad, pero yo necesito conocer de las otras igual, ¿no? ¿Qué alcance tiene o qué información voy a necesitar de esta otra área? Entonces, es necesario conocer eso igual, ¿no? El curso tendrá una clase práctica donde se desarrollará un ejemplo de elaboración, ¿no?, de ingeniería básica y de detalle, pero ya enfocado ya a la parte de un proyecto EPC, ingeniería, procura y construcción. ¿Ya? Va a ser el objetivo que tiene el presente curso. Lo que les decía, ¿no? Vamos a ir viendo las distintas fases y alcances de estos proyectos, ¿no? Como dice acá, ingeniería de proyectos. Vamos a ver una ingeniería de visualización, cuál es su alcance, ¿no? O sus características, lo mismo de una ingeniería conceptual, una ingeniería básica y una ingeniería de detalle. ¿Ya? Vamos a enfatizarnos bastante en lo que es la ingeniería de detalle, ¿ya? Para ver qué información se llega a generar o qué mínimamente qué es lo que se necesita, ¿no? Para poder realizar ya o pasar a la siguiente fase o etapa, que sería la parte constructiva. O puede ser la parte procura también, ¿no? Vamos a ir viendo también porque hay casos donde los proyectos se van dando ya compra de equipos en la fase de ingeniería básica. Se da bastante este tipo de proyectos hoy en día justamente para minimizar los tiempos muertos que se puedan tener, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo un poco con algunos ejemplos en el curso que vamos a tener, en el presente curso que vamos a tener. Aquí una pequeña curva del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Este es un proyecto completo. Ahora es un tipo, ¿no? Es una curva tipo, ¿no? Donde vamos a tener la parte, como dice acá, la etapa de concepción, conceptual, la etapa de definición, hablando de ingeniería de detalle, luego va a tener una etapa de procura, de construcción, luego nuevamente baja la curva, ¿no? Aquí es la etapa de precomisionado, comisionado, puesta en marcha y bueno, y el fin del proyecto, ¿no? Entonces, aquí es una curva tipo de un proyecto completo, ¿no? Donde vemos que al principio, como dice, nivel de costos y personal, ¿no? En el tiempo, al principio es mínimo y dependiendo o a medida que va avanzando el estudio, se va requiriendo mayores recursos hasta pasar a la parte constructiva. Y la parte constructiva va a tener la parte más alta, digamos así, en cuanto a costo y personal que en un momento el proyecto va a tener, ¿no? Posterior va a ir reduciendo, ¿no? Porque ya está en la etapa ya de finalización, donde ya se va a pasar la etapa ya de realizar una verificación. Ahí entra el tema de precomisionado, comisionado, puesta en marcha, ¿no? Donde ya se va a ir ya cerrando todo el ciclo de vida de un proyecto. Y por último ya es el tema de databook. Nuevamente acá ingresaría la parte de ingeniería con lo que es el conforme a obra, por ejemplo, ¿no? Inicialmente estamos acá, ¿no? Que es la parte conceptual, la parte de definición, hablando de una ingeniería conceptual, una básica y una de detalle. Y por último tenemos ya un conforme a obra, ¿no? Que ya también es una etapa donde aparece igual la parte de ingeniería, ¿no?
Normalmente el tema de soporte de ingeniería se da en todo el ciclo de vida de un proyecto. Siempre pasa así, ¿no? Siempre están los residentes de obra, los especialistas de obra, y dependiendo del tipo o el proyecto que se esté desarrollando. Y por supuesto, este tipo de proyectos de ingeniería no solo es la parte de oil y el gas, sino también la parte de construcción, la parte industrial, la parte eléctrica, dependiendo del tipo de proyecto, la parte de oil y el gas, sistemas contra incendio, azucareras, embotelladoras, alimenticias. Entonces, este tipo de proyectos se da en cualquier tipo de industrias, ¿no? La ingeniería es el punto de inicio y es el punto en el cual hay que tomar mayor atención, ¿no? Para que nuestro proyecto quede o nos salga bien, ya en la parte de construcción, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es el gran abanico que tiene uno al desarrollar o dedicarse a este tipo de estudios, ¿no? No solo es en la parte de realizar un estudio o un proyecto de ingeniería, también puede estar ya enfocado también en la parte, o se pueden dar proyectos donde es también ingeniería, procura y construcción, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos ir dando los soportes al respecto, ¿ya? No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Bueno, vamos a ir viendo esto que queríamos mostrarles. Este es una pequeña introducción de lo que vamos a ir viendo y se va a ir desarrollando en el presente curso los siguientes días, ¿ya? Hablando un poco del curso, ¿no? Elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería, va a tener una duración de 10 horas en 5 días, ¿ya? Van a ser 2 horas por clase, ¿ya? Dependiendo cómo estemos en el avance, tal vez nos extendamos un poco más, ¿no? Dependiendo cómo nos va, ¿ya? Porque también la parte teórica, también vamos a tener parte prácticas. Al decir prácticas, son ejemplos prácticos para poder entender el concepto, ¿no? De una ingeniería o de una de las etapas de la ingeniería. Puede ser una conceptual, una básica, donde sí vamos a tener ejemplos prácticos para entenderlo mejor. Las clases, las clases se van a realizar los días viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5 de octubre, y luego sería el 10 y 11, sería un viernes y sábado de octubre, ¿no? Entonces, y los horarios van a ser de 8 a 10 p.m. hora Bolivia, ¿ya? Entonces, este es el cronograma que vamos a tener en el presente curso, ¿ya? También informarles, ¿no? Que todos los cursos van a ser totalmente grabados y ahí el grupo de CEPRA, la parte de sistema, nos informarán qué tiempo van a estar disponibles, porque entiendo que es un tiempo limitado que les dan a los estudiantes, ¿ya? Para que ustedes puedan ir revisando toda la información. Una vez concluido, por supuesto, la clase, creo que es 1 o 2 semanas, creo que es después de la última clase, para que ustedes puedan ir revisando toda la información o los cursos, ¿no? Si alguno no pudo asistir, entonces el curso está siendo grabado y al día siguiente se les pasa el mismo, ¿no? Para que lo puedan ir revisando. Respecto a la información, las diapositivas, la información que se presente, se les va a compartir a ustedes, se va a generar un grupo de WhatsApp donde se les va a poder compartir toda esta información, ¿no? No solo de las presentaciones, también sería material de apoyo, ¿no? Normativas o algunos documentos, ¿no? Que nos ayuda justamente a poder entender el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿ya? No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. De mi parte, sería todo lo que queríamos mostrarles en este pequeño webinar respecto al presente curso, que es la elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería, ¿no? Enfocado, sí, a lo que es la parte de EPCs, que es Ingeniería, Procura y Construcción, ¿no? No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Del mismo modo, está ahí los grupos de WhatsApp. Ahí está el personal de CEPLA que les puede ayudar también con el tema
las inscripciones y demás, ahí tiene mayor información. De mi parte sería todo lo que queríamos presentar. Tal vez acá sí está todavía la parte administrativa de CEPRA, tal vez si quiere dar un comunicado, si no, de mi parte sería todo y estaríamos dando por concluido este presente webinar. Espero que haya sido de bastante ayuda para que ustedes vean, ¿no? Qué es lo que se va a ir dando los siguientes días, ¿no? Aquí se juega, el curso comprenderá metodologías o procedimientos de trabajo en base a normas. No digamos normas, digamos buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas. Ya el tema del desarrollo del proyecto, sí, tiene que ser bajo una normativa, ¿no? Si voy a hacer un proyecto de transferencia, como hemos visto, ¿no? El tema de transferencia, un puente de medición y regulación de tipo transferencia expiatoria. Entonces ahí yo me voy a enfocar, ¿no? De que mi diseño esté bajo una normativa, pero ya en la parte de medición, que es el H9, ¿no? Gas natural. Entonces, pero sí el curso va a tener una metodología de poder darles, ¿no? Una buena práctica de cómo se van desarrollando este tipo de proyectos a nivel de especialidades, ¿ya? Eso sí se va a dar como un paso a paso para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta más. Bueno, de mi parte sería todo. Nuevamente hacerles la invitación al presente curso que arrancamos el día 3 de octubre. ¿Ya? Ahí tienen los grupos de WhatsApp, ahí está el personal de CEPRA que les va a puede colaborar con el tema de inscripción o cualquier otra duda, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo y conmigo nos veríamos ya el día 3 de octubre, ¿sí? No hay más consultas, voy a dar por concluido el presente webinar y nos estaríamos viendo el 3 de octubre con mi persona, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar por concluido el presente webinar. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos el día 3 de octubre, ¿sí? Buenas noches, buen descanso y buen inicio de semana. Buenas noches, buen descanso.